¿cierto? La corriente de más a menos. Entonces puedo hallar el voltaje P20. Si tengo este voltaje y tengo este voltaje, podría hallar el voltaje entre A y B. ¿Sí? Entonces vamos a operar de esa manera. Entonces el voltaje entre A y B, trabajando acá, ¿cierto? Se entiende que este es siendo más, si es el voltaje AB, entonces este es el terminal A mayor que el B, ¿cierto? Entonces, siendo de menos a más, elevación. Acá también de menos a más, elevación. Entonces, vamos a escribir esa ecuación. Entonces, el voltaje de acá de menos a más es el voltaje AB. Entonces, vamos a sumarle el voltaje acá que vale 30. Y acá, como es de más a menos, el voltaje B sub B, 20, va a ser menos versus 20, esto igual a 0. ¿Ya? Para que podamos tal vez entender un poquito. Tal vez acá está muy lleno el gráfico. Podríamos ver esto. Entonces acá tengo la fuente de voltaje de 30 voltios. Tengo acá la resistencia de 20 ohmios. Acá tengo el voltaje que estoy llamando el voltaje 20. Esto porque acá tenemos la corriente que está circulando por acá, que es la corriente I3. Después que lo estoy asignando en la polaridad más menos. Y acá tenemos el voltaje entre A y B, ¿cierto? Esto es lo que queremos encontrar. Es el voltaje entre A y B. Si aplico acá la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cierto? De menos a más voy a hacer este recorrido. De menos a más, elevación, positivo. Vengo por acá, de menos a más, elevación, 30. Y de más a menos, negativo, caída, menos 20. ¿Cierto? Entonces de ahí sale esta expresión. Entonces de acá vamos a despejar el voltaje entre A y B, que va a ser el voltaje B20 menos 30. Y el voltaje B20 es la resistencia por la corriente I3. Y esto no es esto, 30. Vamos a sustituir el valor de la corriente I3, que vale menos 78,95. Eso multiplico por 20, me da menos 312,19, y eso les resto 30. El resultado me va a dar menos 882,19 de voltio. Es el voltaje entre A y B. ¿Y qué es el voltaje entre A y B? El voltaje entre A y B no es otra cosa que el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Entonces, 882,19. Voy a, en esta otra diapositiva, colocar el resultado. ¿Ya? El voltaje sub 0 entonces va a ser menos 800, ¿cuánto era? 882,19. 882,19 de voltio. O, si lo convierto en decimales, es 46,42 voltios. Entonces acá tengo ya la mitad del problema. Vamos a con esto vamos a ya tenemos la mitad del problema. Ya tengo la fuente de Thevenin, ¿cierto? Entonces lo que me está faltando ahora es encontrar la resistencia de Thevenin. Y ayer veíamos que existen 3 formas de encontrar
la resistencia. En hoy día, a manera de practicar, vamos a emplear esas tres formas de encontrar la resistencia R0. ¿Ya? R0 porque acá es el circuito puramente resistivo. ¿Ya? Entonces, podemos empezar indicando primer procedimiento. El primer procedimiento, vamos a trabajar con, ¿cómo quieren? Primeramente, con circuito muerto, cortocircuito. Cortocircuito, ingeniero. Ya, cortocircuito en el mismo orden que hemos hecho el anterior ejercicio, ¿cierto? Sí, Entonces, ingeniero. lo que tenemos que hacer, este circuito, tenemos que cortocircuitar. Primer procedimiento, entonces, hallamos, vamos a poner acá, y sub 0, que es la corriente entre A y B en condición de cortocircuito. ¿Ya? Entonces, este circuito que tengo acá, a ver, no se puede pegar, a ver cómo era la... Este circuito vamos a poner en condición de cortocircuito. Vamos a dibujar un poquito más. Entonces, lo que significa es de que esto vamos a cortocircuitar, ¿cierto? Y ahí aparece la corriente cortocircuito. También, como hemos hecho el voltaje entre A y B, acá tengo que encontrar la corriente de cortocircuito entre A y B. Eso es importante, ¿ya? Porque si dibujo al revés, fíjense que el voltaje me salió negativo, ¿cierto? De Thevenin. Es importante que la corriente de Norton también considera de A a B, como vamos a encontrar el voltaje entre A y B, para que seguramente la corriente va a dar también negativa. Y para encontrar, recordemos que R0 es la división de estos dos. Entonces, si este es negativo, el denominador también tiene que ser negativo para que la resistencia me dé positiva. Si no, si le hallaría esta corriente, la corriente seguramente va a dar positiva. Y si este es negativo y es positivo, la resistencia va a dar negativa. Y una resistencia negativa no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, importante ese pequeño detalle de que si encuentro el voltaje entre A y B, la corriente tiene que ser entre A y B, la corriente cortocircuito. Entonces acá la corriente sub 0, que es la corriente entre A y B. Entonces acá se nos presenta un circuito de 4 mallas, en el que hay que encontrar la corriente sub 0. Vamos a insistir en trabajar con el método de mallas, porque considero siempre que es el más fácil, sobre todo porque tenemos acá fuentes de voltaje, aquí una fuente corriente. Si bien tengo aquí una fuente de voltaje entre dos nodos, que constituye un supernodo, tal vez podría también esto facilitarlo, ¿cierto? Pero este punto con el punto B, el A con el B están al mismo potencial, ¿cierto? Es porque hemos cortocircuitado. Tal vez podríamos pensar más en trabajar con el método de Mayer. Voy a plantear el grafo lineal. A ver cómo sería. Acá. Esto acá y finalmente esto. Es el grafo lineal. ¿Ya? Este grafo lineal. Entonces, de acá a que dibujarnos un árbol. ¿Ya? Entonces, para el árbol siempre recurrimos
Aquí tiene que tener todos los nodos, ¿cierto? En este caso tiene el nodo C, el D, el E. Este nodo que prácticamente es el mismo que este, ¿cierto? El A y el B están al mismo potencial, pero vamos a poner el A, el C, el nodo D, el nodo E y acá el nodo B, que es todo esto. Entonces vamos a dibujar un árbol utilizando todos los nodos, ¿cierto? Estos son todos los nodos. A ver, planteamos acá. Y este el nodo B. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, esta rama de árbol, esta rama de árbol, esta rama de árbol y digamos este más. Son 1, 2, 3, 4, 5 nodos, son 4 ramas de árbol. 1, 2, 3, n-1, ¿cierto? Un poco difícil rayar acá. Ya, entonces los enlaces van a ser estos. Un enlace. Este que estoy dibujando tiene que ser enlace porque es una fuente corriente. Por acá tengo el otro enlace y por último este enlace que corresponde a la corriente y subcero. Vamos a empezar a dibujar nuestras corrientes de malla. Digamos esta corriente. En este caso voy a utilizar el sentido que coincida con la fuente de corriente. Esto para evitar el signo negativo. ¿Cierto? Siempre el signo negativo, en el anterior caso nos ha traído a una pequeña dificultad. A esta puede llamar la corriente 1. ¿Ya? Luego podemos dibujar esta otra corriente. ¿Ya? Podemos aplicar esta corriente. O este enlace. Entonces acá a esta corriente puedo llamar I2. Luego con este enlace, acá voy a formar la otra malla. Acá. Y esto puedo asignarle el sentido horario. Estamos bien, ¿no? Así. Y por último, con la tercer enlace, acá vamos a dibujar la corriente de malla, que la vamos a llamar I sub 0. Pero no voy a venir por acá porque si no estaría utilizando dos enlaces. Entonces tiene que ser un enlace más estas ramas del árbol. En el sentido de la corriente, fíjense cuál es, el mismo que está dibujado acá. Entonces, este sentido de corriente, por acá y por acá. Este hacia arriba, ¿cierto? Es la corriente sub 0. Y acá me faltaba la corriente amarilla, indicar que va a ser la corriente I3. Entonces ahí tenemos las 5 o las 4 incógnitas. De estas 4 incógnitas, esta, y es la corriente I sub 1. Entonces la corriente I sub 1 es igual a 2 amperios positivo. Esto por el sentido de la corriente que hemos elegido. Entonces, tenemos ahí 3 mallas, entonces hay que encontrar las 3 ecuaciones. Entonces vamos a empezar escribiendo la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla
2. Y la malla 2, vamos a sumar todas las existencias de la malla 2. Tengo acá 15 más 10 más 20. ¿Cuánto sería? 25, 45. Entonces 45 veces I2. Entre la malla 2 y la malla 1 tengo la resistencia de 20 ohmios. Signo negativo porque las corrientes son de sentido contrario, entonces menos 20. Pero como la corriente 1 ya conozco, voy a simplificar operaciones, vale 2. Luego entre la malla 2 y la malla 3 tengo esta resistencia que vale 10, signo positivo porque están ambos en el mismo sentido, es más 10 veces I3. Y entre la malla 2 y la malla 0 tengo esta resistencia, acá hay una fuente y una resistencia de 10 ohms, también signo positivo, 10 veces I sub 0. Esto en la malla 2. Todo vamos a igualar las fuentes de voltaje que comprende esta malla 2. Entonces empiezo por acá, este recorrido, y acá tengo de más a menos negativo, entonces menos 30, porque es de más a menos una caída. Acá de más a menos también una caída, entonces va a ser 10 veces Ix. Vamos a hacer algunas operaciones. 20 por 2 me va a dar 40. Esto más 10 veces I3. Más 10 veces I sub 0. Igual a menos 30. Y este Ix, que es la corriente que está situada por esta rama, va a ser la suma de la corriente I2 menos la corriente I sub 1. ¿Cierto? La corriente Ix es I2 menos I1. Si existiera algo que no se entiende o si consideran que no estoy haciendo alguna operación correcta, pueden interrumpir, no hay ningún problema, no estamos grabando la clase, entonces puede ser nomás la clase más interactiva, ¿cierto? Puede hacer cualquier consulta antes de continuar y no después que hemos pasado, digan, bueno, ¿y por qué esto? ¿Está mal esto? Esto no quisiera que tengamos que borrar y volver a hacer todo el problema nuevamente. ¿Ya? Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Entonces acá vamos a ir ordenando. Tengo acá menos 10 veces I2. Voy a pasar a otro miembro con más 10 I2. Con este 45 se vuelve 55 veces I2. En I3 tengo acá más 10 veces I3 y menos o más 10 veces I sub 0, que son las tres incógnitas que nos faltan, ¿cierto? I2, I3 y la corriente I sub 0. Ahora, la término independiente, hay que operar. Aquí este 40 pasa a otro miembro con más 40. Pero acá tengo menos 10 por I1, que vale 2, ¿no es cierto? Acá vamos a ir anotando. Esto vale 2. Entonces, menos 10 por menos 2 va a ser 20. Entonces acá tengo menos 30 más 40 y más 20. ¿Cuánto sería en total? 40 más 20 sería 60, menos 30 sería 30, ¿no? ¿Está bien esa ecuación? ¿Qué dicen? ¿O hay algún error? Está bien. Inge, disculpe, tengo una pequeña consulta. Dígame. ¿Podríamos
¿Podríamos incrementar una malla más en el circuito? O sea, una rama más, digo. O sea, separando lo que sería I sub 0 con I sub 3. Bueno, de acuerdo al árbol que hemos elegido, las mallas quedan definidas a partir de los enlaces. Fíjense que para cada malla hemos empleado un solo enlace, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Si podíamos... Si podría haber una rama más en este caso, ¿no? O sea, entiendo que la regla dice que con las 4 ramas que compuso nuestro árbol ya funcionaría, pero podríamos colocar una más para separar la corriente I3 de I0. Porque el árbol, el número de ramas que tiene el árbol es n-1. ¿Cuántos nodos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es 5 menos 1 igual a 4. ¿Cuántas ramas de árbol hemos elegido? Es 1. Este es 2. Este es el tercero. Y este es el cuarto. Ahora, si incluyo un árbol más, perdón, una rama más, voy a obtener una trayectoria cesada. Por ejemplo, si esto lo trazo acá, si utilizo esta rama más, acaba de formarse una trayectoria cesada, entonces no va a ser árbol. Porque un árbol hemos dicho que es un subgrafo que contiene todos los nodos y ramas, pero que no forman ninguna trayectoria cesada. En este caso, con esas 4 ramas, no vamos a formar ninguna trayectoria cesada, ¿cierto? Y necesariamente tienen que estar incluidos todos los nodos, ¿cierto? Este nodo, los 5 nodos están incluidos. Entonces no hay otra posibilidad de utilizar una rama más, ¿cierto? Por ejemplo, esta o esta otra, porque ya se formaría una trayectoria cesada, ya no sería un árbol. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar a escribir las otras 2 ecuaciones que faltan. Esto voy a un poquito borrar para poder copiar este circuito. Entonces vamos a, en la siguiente diapositiva, primero vamos a copiar esto que necesitamos para poder vamos a mover esto por un lado y por otro necesitamos este grafo. Entonces las corrientes de malla. Es este. Bien, entonces necesitamos escribir hemos escrito la primera ecuación, necesitamos una segunda ecuación. Entonces, para ello vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Voy a utilizar acá, en la malla 3, en esta malla. Entonces vamos a sumar previamente todas las resistencias de la malla 3. Tengo 15 más 10 más 20, 30, 45, ¿no? 45 veces la corriente I3. Ahora, entre la malla 3 y la malla 1, tengo esta resistencia de 15 ohmios. El signo positivo porque la corriente I3 y la corriente I1 están en un sentido. Es más 15 veces I1. Entre la malla 3 y la malla 2, tengo esta resistencia de 10 ohmios. Signo también positivo porque las corrientes tienen un sentido. Es más 10 veces I2.
Y entre la malla 3 y la malla 0 y sub 0, tenemos esta resistencia de 10 y la de 15, que sería 25. También signo positivo, más 25 veces y sub 0. Todo esto igual a 0 porque en esa malla 3 no existe fuentes de voltaje. Acá la corriente 1, hemos dicho que vale 2. Por lo tanto, despejando y ordenando acá, vamos a tener la segunda ecuación. 10 veces I2 más 45 veces I3 más 25 veces I sub 0 igual, acá 15 por 2 me da 30, pasa a otro miembro con menos 30. Entonces acá tendríamos la segunda ecuación. ¿Ya? La segunda ecuación. Con nuestras tres incógnitas que nos faltan, la corriente 2, la 3 y la 0. Bien, por último vamos a escribir la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 0. Van a disculpar un poquito el desorden. El problema es de que la pantalla que mostramos acá nos permite escribir mucho hacia lo largo, ¿no? Entonces, tampoco queremos perder de vista alguna información. Tenemos que volver, retroceder a la página, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla 0. Siguiente vamos a sumar todas las resistencias de la malla 0. Vengo por acá, tengo 15 más 10, va a ser 25. 25 veces y sub 0. Ahora, entre la malla 0 y la malla 1, tengo esta resistencia de 15 ohmios, signo positivo, más 15 veces y 1. Entre la malla 0 y la malla 2, tengo la resistencia de 10 ohmios, también signo positivo, más 10 veces y 2. Y entre la malla 0 y la malla 3, tengo 25 ohmios. 25 veces y 3. Esto igual a, fíjense que la malla 3 es esta, ¿cierto? O la malla 0. Esto es, recorro por acá, encuentro esta fuente de más a menos, sería negativo, ¿cierto? Menos 30. Acá tenemos que la corriente 1 vale 2. Entonces, hacemos operaciones, vamos a ordenar. Tenemos acá 10 veces I2 más 25 veces I3 más 25 veces I sub 0, todo igual a 15 por 2, es el 30. Pasa a otro miembro con menos 30, con este menos 30 se vuelve menos 60. Esta es la ecuación 3. Más la ecuación 1, que era esta, podemos hallar los resultados. Entonces vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, resolviendo el... Inge, ¿Hay algún error? no, sino que una duda entre I3 y sub 0, la resistencia es 25, perdón, o 20. 25. ¿Cuáles son las resistencias que son comunes a la resistencia, a la corriente I0 y la corriente I3? Estas resistencias, ¿cierto? La que está acá, pertenece a I3 y pertenece a I sub 0. Y también esta resistencia. Fíjense que está la corriente roja, que es la I0, y la amarilla, que es I3. Entre estas dos resistencias son las que pertenecen, son comunes. En sí sumos 25. Entonces 25 veces I3. ¿Sí? Sí, de acuerdo, Inge. Gracias. Entonces vamos a
acá. Vamos a ver. Entonces, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, tendríamos las siguientes resultados. A ver, ecuación 5, 2. A ver, 55, 10, 10, 30. La primera ecuación. La segunda sería 10, 45, 25, menos 30. Y la tercera 10, 25, 25 y menos 60. Entonces, los resultados serían I2, 18, 17. La corriente I3, 3 medios. O 1,5, ¿cierto? Y la corriente I sub 0, que es la que me interesa, me da menos 147, 34 avos de amperio. Entonces, este resultado nos permite encontrar la resistencia R sub 0, ¿cierto? Y como les dije, hemos encontrado la corriente entre A y B, entonces el signo también me da negativo, y esto obviamente permite ya encontrar la resistencia R0, que va a ser el cociente entre el voltaje de Thevenin y la corriente Norton. El voltaje de Thevenin, ¿cuánto valía? Creo que estaba acá. Menos 882,19. 882,19. 882,19 avos negativo. Y la corriente I sub 0, 147,34. Haciendo operaciones, el resultado me da 34, ¿no? Me da 204,19 avos de ohm. En decimales es 10,74. Entonces, este resultado que hemos obtenido acá ya nos permite representar nuestro circuito equivalente de Thevenin. ¿Cierto? Ya tengo la fuente de voltaje y la resistencia. La representación del equivalente Thevenin lo vamos a hacer al final, aunque ya podíamos hacerlo, pero vamos a volver a encontrar la resistencia R0 de acuerdo a un segundo procedimiento. Este es aplicando el concepto de la corriente cortocircuito, ¿cierto? Hemos aplicado esto. A ver, un momentito, por favor. Tengo una llamada.
Bien, van a disculpar. Entonces, veremos las otras dos maneras de encontrar R0, que es a través del circuito muerto, ¿ya? Pero quisiera saber si hay alguna pregunta hasta acá. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, tengo una duda, ingeniero. ¿Qué pasaría, ingeniero, si mi corriente iría de B a A y me daría una corriente positiva? Me va a ¿Cómo dar puedo positivo. saber? Sí, Entonces, ingeniero? Sí. la idea principal, como dijimos, era de que si aplicamos resistencia de cero, es el voltaje entre A y B, tiene que ser dividido entre la corriente entre A y B también, ¿cierto? Si encuentro o si hago la corriente entre B y A, tendría que trabajar con el voltaje también entre B y A. Obviamente el voltaje AB es el negativo del BA, ¿no es cierto? Y lo propio, la corriente AB va a ser el negativo de la corriente BA. Simplemente invertimos el sentido, ¿cierto? Y acá invertimos la polaridad. Entonces, acá se puede hacer también el voltaje entre BA, pero tendría que dividir entre la corriente BA. Obviamente, si encuentro el voltaje BA, va a ser el negativo. Se va a dar más 882,19. Y la corriente BA también va a dar positiva, 147,34. Y la división, que es la resistencia, nos va a dar positivo. Entonces, pues que les decía este detalle, ¿cierto? Si encontramos el voltaje entre A y B, la corriente también tiene que ser entre A y B. Pero si hubiera, por alguna razón, encontrado el voltaje entre BA, hubiera tenido que encontrar la corriente entre BA, la corriente de cortocircuito entre BA. Porque si no fuera así, la resistencia va a dar negativa, ¿no? Y no puede haber una resistencia negativa. Gracias, ingeniero. Bueno, no diré que no puede existir. A veces, esto he tenido alguna experiencia, como los circuitos como esto, yo lo planteo así al azar, ¿cierto? Y cuando tiene fuentes controladas, ha ocurrido alguna vez de que la resistencia me salió negativa, ¿cierto? Pero eso es, digamos, en algunas circunstancias muy particulares. Pero el procedimiento correcto sería este, el que hemos señalado acá. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente procedimiento? Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente procedimiento. Vamos a ver cuál es el circuito este. A ver. Bien, entonces el segundo procedimiento, vamos a poner acá segundo procedimiento, el segundo y tercero, ¿no es cierto? Porque el segundo y el tercero trabajan con circuito muerto. Entonces, hallamos el circuito muerto, ¿ya? Entonces, en el circuito muerto, recordemos que las fuentes de corriente se dejan en circuito abierto, esta, y las fuentes de voltaje en cortocircuito. Bueno, voy a tener que dibujar acá esos circuitos. Espero que no me salga feo el dibujo. Entonces acá tenemos esta fuente de voltaje. Acá tenemos esta resistencia. Acá está esta resistencia. Acá esta resistencia. Acá esta resistencia. Y bueno, acá, como esto es una fuente de voltaje, eso vamos a cortocircuitar.
¿sí? Y acá una fuente corriente, dejamos el circuito abierto, ¿cierto? Y estos son los terminales A, B. Acá la fuente de voltaje controlada, por acá la corriente IX. La corriente IX. Ese sería el circuito muerto. ¿Está claro, no? Fíjese que el circuito muerto, este terminal no existe, ¿cierto? Es como si no va a circular corriente por ahí. Entonces quedaría el circuito de esa forma. Esto por acá, esto por acá. Entonces acá tengo esto que vale 15, esto vale 20, esto vale 10, esto vale 15, esto vale 20, y acá 10 veces IX. Entonces es el circuito muerto y no tiene fuentes activas, pero eso sí tiene esa fuente controlada, la misma que no podemos anular. Excepto esta corriente en algún lado se haga cero y obviamente la fuente va a ser cero, ¿no? Bien, este circuito podemos hacer alguna deducción. Fíjense que estas resistencias de 20 ohmios con la de 15, en este caso resultan estar en serie. Entonces vamos a proceder a un poquito ordenar el circuito topológicamente. Entonces acá tengo la fuente controlada. Este es un solo nodo, entonces sería así. Y el punto A sería acá lo mismo, ¿cierto? Porque es el mismo potencial. Y tenemos este es el nodo B. Esta es la resistencia de 20, esta es la de 15, esta es la de 10, y este 20 más 15 va a ser 25. Y acá 10 veces IX, y donde IX es la corriente acá. Esta es la corriente IX. Inge, la resistencia sería 35. Ah, 35, no es 25. Gracias. 20 más 15, 35. Sí, sería así. ¿Están de acuerdo, no? Fíjense que acá la corriente IX es la corriente que está circulando por esta rama. Resultaría, ¿cierto? Al anular la fuente de corriente, esta corriente IX sería la corriente que está circulando acá, en esta rama. Entonces este es el circuito muerto. Entonces hay que encontrar las resistencias respecto a los terminales. Entonces una vez tenemos el circuito muerto, vamos a aplicar el segundo procedimiento. ¿Ya? El segundo procedimiento. Sabemos que el tercer y segundo procedimiento consiste en un artificio aplicando una fuente, ya sea de corriente o de voltaje, a los terminales A y B. De tal manera que este circuito que está muerto, al aplicar una fuente activa, lo revivimos, si queremos hablar en sentido figurado. ¿Cierto? Al aplicar una fuente activa, le revivimos. Entonces, ¿qué sugieren? ¿Aplicar una fuente de voltaje o de corriente inicialmente? De voltaje. Ya, entonces, tengo esta fuente, voy a dibujar nuevamente el circuito tal como estaba, menos, más, acá está resistencia, este es 35, se entiende que está en ohmios, ¿no? Ya no vamos a colocar las unidades, este es 10, por acá es la corriente X,
Aquí no hay, estoy mal esto. No hay esta resistencia. ¿Ya? Esta es de 20. Y acá le vamos a aplicar, me han dicho, una fuente de voltaje. Este es el terminal AB. ¿Qué valor le pones a la fuente de voltaje? Hemos dicho que puedes poner un valor cualquiera, pero que la mayoría de los textos utilizan el valor 1 por ser más fácil, pero podemos experimentar, si gustan así, colocando un valor cualquiera. 20 voltios, ingeniero. ¿Cuánto? 20 voltios podría ser, ingeniero. 20. Si gusta un voltaje así medio raro, también puede ser. 21, 22, no sé. ¿Qué dice? 31 y 31. 31 voltios. ¿Ya? Cualquiera, ¿no es cierto? Bien. Ahora la idea en este procedimiento es encontrar la corriente que circula por acá, por la fuente. O sea que resolver el circuito encontrando la corriente que circula por la fuente. ¿Ya? Entonces, para ello tenemos que emplear algún procedimiento. ¿Ya? Tenemos acá un circuito de prácticamente 3 mallas, ¿no? Podríamos plantear el metemallas. Si fuera nodos, también puede ser 1, 2, 3 nodos, ¿no? Tenga una fuente de voltaje, podría ser. Tal vez hagamos la prueba con nodos también para un poquito practicar, ¿no? ¿Les parece? El grafo lineal. Inge, pero no se hallaría directamente con la resistencia que tiene ahí el voltaje de la fuente. Es que acá, con este voltaje, puedo encontrar la corriente por acá. Este voltaje dividido entre 20 me da la corriente aquí. Pero necesito esta corriente. Obviamente podemos aplicar, no sé, otro procedimiento. Tengo esta corriente, acá esta corriente es incógnita, la corriente por acá también incógnita, no sé, ley de corriente que Kirchhoff en este nodo, son 4 corrientes, acá otra corriente, no sé, aplicar lo que hemos aprendido de ley de voltaje y ley de corriente simultáneamente ambos, y se formaría un sistema de ecuaciones que pero sería muy grande, ¿cierto? Entonces podemos recurrir a los métodos que implican menos ecuaciones. Por ejemplo, acá, a este nodo yo le puedo asignar, este es el nodo B, ¿no es cierto? Este es el nodo A, y este es el nodo, ¿qué nodo es este? El nodo D, ¿cierto? Tengo el nodo D, el nodo A, y este es el nodo B. Entonces, obviamente, el nodo B va a ser 0. Acá sabemos que el voltaje A menos el voltaje B es igual a 31. Si el voltaje B vale 0, entonces el voltaje A vale 31 voltios. Entonces ya tengo 2 de los 3 voltajes incógnitos. Entonces lo que me está faltando es el voltaje D. ¿Sí? Entonces para el voltaje D puedo aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo D. Una sola ecuación. Entonces vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo D. Y podemos aplicar el procedimiento, digamos, un poquito largo, ese que dice que la corriente es igual al voltaje de salida menos el voltaje de llegada dividido entre la resistencia. Esos conceptos. Vamos a suponer que acá todas las corrientes están saliendo. Entonces, la corriente que está saliendo por la resistencia de 15 ohms va a ser el voltaje D menos el voltaje B, ¿cierto? De acá, la corriente está saliendo del D hacia el B, dividido entre el valor de la resistencia que vale 15. Más el voltaje que está saliendo, o la corriente está saliendo
del D por esta rama. Entonces va a ser el BD menos el BA sobre la resistencia que vale 10. Más, acá tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esta era 10 veces IX. A ver, ¿qué puede ser acá? Una transformación, ingeniero. Tiene que ser la transformación de fuentes. A ver, no sé si tengo espacio. En la hoja. Bien, entonces esta puede ser transformación de fuentes para encontrar esta corriente. Esa corriente va a ser este 10x entre 35 va a ser la fuente corriente también saliente. Entonces va a ser 10 entre 35 de la corriente IX. Y más la corriente, al ser transformación, esta resistencia va a pasar en paralelo. Entonces va a ser el BD menos el BA entre 35, esto es igual a 0. Pero ya lo que no me está gustando acá, esta fuente de voltaje, y también acá tengo una corriente en la misma rama. La corriente X. Todo esto que vamos a encontrar acá es la corriente X, ¿no? Porque vamos a encontrar esta corriente que sale, ¿no? Hemos dicho, esta corriente que sale es esta, y esta corriente es también la que sale. Es todo esto. Todo esto que hemos calculado es esta corriente que sale, pero sería el negativo de Ix. Porque la corriente Ix es así. En cambio, este es en sentido contrario. Tal vez podríamos hacer de otra forma. Voy a agrandar esto porque si me ha quedado muy pequeñito. Acá vamos a poner así haremos mejor para que se pueda entender más. Entonces acá la corriente que está saliendo es menos Ix. Vamos a dejar así, como menos Ix. Igual a 0, ¿cierto? Esta corriente. Entonces, lo he dicho, esta corriente que sale es BD menos B sub B sobre 15. Esta corriente que está saliendo sería esto. Y la corriente que está saliendo es acá menos Ix, es el contrario, ¿cierto? Menos Ix. Entonces vamos a hallar esa corriente Ix. Entonces voy a tener que utilizar esta otra diapositiva. Inge, disculpe, una pequeña duda. En este particular caso, ¿podríamos trabajar directamente con la impedancia que provoca la fuente de voltaje independiente? Porque
como tiene el voltaje y la corriente es la misma que de la que está dependiendo nuestra fuente, ¿se podría hacer la relación? Y Se sacar puede. Es digamos, un concepto bastante interesante, porque lo que seguramente está queriendo decir usted es de que esta fuente, así, 10 y X, es equivalente a una resistencia de 10 ohmios, por el que está circulando la corriente, una corriente así, ¿cierto? Esta corriente X por 10 me da este voltaje, ¿sí? Entonces todo esto podría sustituir por una resistencia de 10 ohmios, de tal manera que acá todo esto sería equivalente a una resistencia de 35 más 10 sería 45. ¿Es me quería decir? Sí. ¿No es cierto? Podría ser. Pero ese es, digamos, un análisis, digamos, muy interesante y particular. De tal forma que esta corriente Ix, si esto sustituyo por una resistencia de 10 ohmios, entonces tengo 10 más 35 sería 45. En acá tengo una resistencia de 45. Entonces, ¿cómo encontraría esta corriente por esta rama? Sería el voltaje de salida, o sea, todo esto puede ser más BD menos BA sobre 45, ¿cierto? Todo esto. En lugar de todo esto, en lugar de menos Ix, puedo colocar este valor, ¿cierto? Haciendo este análisis, pero. Entonces, este 10X es un voltaje. Y acá, el voltaje acá, puedo encontrar esta resistencia por una corriente X, que es esta corriente, la que está circulando acá. Entonces, todo esto sustituido por una resistencia de 10 ohmios. Pero veamos la otra manera que yo pensaba hacer, porque esto obviamente implica un poquito de, digamos, astucia y también percepción, ¿cierto? Lo que se ha visto, que se podía hacer esto para facilitar. Pero veamos, digamos, el procedimiento normal que tal vez la mayoría podía haber seguido. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a dejar pendiente y vamos a encontrar esta corriente Ix acá para sustituir. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar esa rama. En esa rama aquí tenemos la resistencia de 35 y la fuente de voltaje, que es 10 veces Ix. Este era de menos más, así. Y acá tenemos el nodo A y el nodo D, ¿no? Ah, no, DA al revés. Al revés. Entonces, este es el nodo D y este es el nodo A. Este es el nodo D y este es el nodo A. En respecto entre el nodo D y el nodo A, tengo esta fuente de voltaje. Entre esos dos nodos, bueno, acá está la corriente, vamos a poner Ix, así. Es la corriente X, así. Entonces, decía que esta fuente podemos transformar, ¿no es cierto? Podemos transformar en una fuente de corriente en paralelo con esa resistencia. Y acá tengo el nodo D y el nodo A. La fuente de voltaje de menos a más, entonces la fuente corriente va a ir en el sentido. Esa fuente corriente va a ser 10 veces Ix entre la resistencia 35. Y la resistencia acá de 35. ¿Y dónde estaría la corriente Ix? Es la corriente que está saliendo al nodo D o está llegando, perdón, al nodo D o está saliendo de
el nodo A, ¿cierto? Es el que está llegando al nodo D o también está saliendo del nodo A. Entonces, fíjense que esta corriente X es la suma de esa corriente, de esta corriente con esta otra corriente. Es una combinación. Si aplico la ley de corriente Kirchhoff acá, resulta que la corriente X, voy a hacer con rojito, y X va a ser igual a esta corriente, por acá, la verde, que va a ser el nodo A menos el nodo D sobre 35, y esta corriente que está entrando, entonces va a ser menos esta corriente, 10 y X sobre 35. Entonces acá voy a despejar y X. Entonces X va a ser 1 más 10 35avos, porque esto puedo pasar a otro miembro, factorizar, y tengo acá B sub A menos B sub D sobre 35. Entonces acá hago esta operación, 1 más 10 35 me da 9 séptimos. Entonces acá el IX me da 9 séptimos, y es B sub A menos B sub D sobre 35. Entonces acá encuentro la corriente X. No estoy haciendo mal, ¿no? Ya. Entonces de acá vamos a hacer ese producto, 9 séptimos, el 7 va a ir a multiplicar y el 9 a dividir. Entonces tendríamos 7 novenos, esto dividido entre 35, me da sobre 45. Si hacemos esta operación, este 9 pasa a multiplicar acá y el 7 arriba. Entonces va a ser esto, si gustan, va a ser el IX, va a ser 7 B sub A menos B sub D, y el 9 pasa a dividir por 35. Si hago esta operación me da 45. Y fíjense que este resultado es el que hemos sacado haciendo esa otra deducción. ¿Cierto? Todo este término hemos dicho que era BD menos BA sobre 45. Entonces llega al mismo resultado. Naturalmente, el procedimiento que hemos hecho este último es el más, digamos, lógico, ¿no? El otro es un procedimiento muy interesante, un análisis muy interesante, pero que también es válido, ¿cierto? Es utilizar mucha lógica, ¿cierto? Es, digamos, un procedimiento tradicional. ¿Ya? Ya teniendo esta corriente X, podemos continuar con nuestra ecuación. Entonces, la ley de esta ley de corriente Kirchhoff que estamos encontrando, ¿cierto? Vamos a escribir acá. Diríamos, entonces, tendríamos que BD menos B sub B sobre 15 más B sub D menos B sub A sobre 10, y todo esto es B sub A menos B sub D sobre 45 igual a 0. Bueno, algo que tal vez podemos también tener una lección en esto es de que, fíjense, con el método de nodos parecía más rápido, ¿no es cierto? Por el hecho de que era simplemente una ecuación. Pero acá se nos ha complicado un poquito, ¿no es cierto? Esta parte. Y el método de nodos siempre tiene alguna complicación cuando queremos encontrar la corriente por una rama
donde tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿cierto? Porque se puede proceder de esta manera. Y bueno, un poquito nos ha complicado por el hecho de que esta fuente depende de la corriente X y la corriente X está en la misma rama, ¿ya? Pero continuemos con el tema y vayamos a sustituir valores. ¿Qué teníamos como ya valores conocidos? Teníamos el B sub B0 y el B sub A31. Entonces vamos a reemplazar el B sub B0 y el B sub A31. Esto, 31. Entonces, haciendo operaciones, nos queda B sub D. Caramba. El B sub D sobre 15 más B sub D menos 31 sobre 10 más 31 menos B sub D sobre 45 igual a 0. Puedo sacar el mínimo común múltiplo, que sería 90. ¿Sí? Entonces 90 entre 15 me da a 6, ¿no? Entonces 6 veces BD más 90 entre 10 a 9. Va a ser 9 veces BD. Y 9 por 31 me da 279. Más 90 entre 45 me da 2 por 31 me da 62. Y menos 90 entre 45 a 2 por BD, 2 veces BD, igual a 0. Finalmente de acá puedo obtener el voltaje BD. Entonces va a ser, a ver, 279 menos 62. 279 menos 62, todo dividido entre 6 más 9 menos 2. Eso me da 217 treceavos de voltio. Me los revisan ese resultado. ¿Está bien? Está bien, Inge. $217 treceavos. Entonces tenemos los siguientes resultados de los voltajes. ¿Ya? El voltaje A, que hemos dicho que vale 31. El voltaje B sub B, que vale 0. Y el voltaje del nodo D, que vale 217 treceavos de voltio. Entonces estos resultados que tenemos acá, vamos a emplear para encontrar qué estamos buscando. Volvamos a ubicarnos. Lo que estamos buscando es esta corriente. La corriente por esta fuente, que es esta corriente por acá, puedo encontrar aplicando ley de corriente de Kirchhoff en este nodo. Digamos, esta corriente que entra va a ser igual a esta corriente que sale, esta corriente que sale y esta corriente que sale. ¿Sí? Y esas corrientes podemos encontrar teniendo ya los voltajes de nodo. El voltaje del nodo D, del voltaje del nodo A, del voltaje del nodo B. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar esa corriente. Entonces voy a pasar este circuito que necesito para poder hallar esa corriente I. Entonces acá y también vamos a utilizar algún resultado que tenemos, por ejemplo la corriente Ix, que
también podemos encontrar con estos voltajes. Control B. ¿Ya? Y también vamos a requerir estos resultados de los voltajes de nodo. Estos resultados. Bien, entonces pasamos a calcular la corriente I que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, la corriente I es igual. Esta corriente que entra va a ser igual a esta corriente que sale acá, que va a ser el nodo A menos el nodo B sobre el valor de esta resistencia que vale 20. Más, acá vamos a considerar otra corriente que sale, esta por la resistencia de 10 ohmios, que va a ser BA menos B sub T sobre 10. Y más la corriente IX, también que está saliendo. La corriente IX vale BA menos BD sobre 45. Entonces, como tengo todos los voltajes, podemos encontrar la corriente I. El B sub A vale 31, esto vale 0 sobre 20, más el nodo A 31, el nodo D vale 217, 13, todo sobre 10, más, acá un valor igualito, 31 menos 217, 13, sobre 45. Entonces podemos hacer algunas operaciones, se puede calcular directamente, ¿cierto? Pero podemos hacer acá por partes. Entonces, esta corriente, que es 31, le vamos a restar 217 treceavos y divido entre 10. Me da 95,65. Y este otro, 31 menos 207 treceavos, me da 186,13, divido entre 45. Me da 62,195. Y este resultado me da 2.597,780 avos de amperio. Ahora, ¿cómo encuentro la resistencia R0? Que es el valor del voltaje que hemos aplicado entre la corriente. El voltaje que hemos aplicado es a ver, veamos si hemos hecho bien la operación. Nos da cualquier cosa. No hemos obtenido el mismo resultado. ¿Cuánto tenemos que obtener? El R0, ¿dónde estaba? Acá, 204,19 avos. ¿Dónde nos hemos equivocado? ¿Dónde está el error? El voltaje BD hemos encontrado bien. A ver, acá 90. Dije el BD, creo que está mal. ¿Cuál? ¿Este BD? Para hallar BD. Sí, el resultado creo que está mal. ¿Este BD? Me ha salido, sí, me ha salido 2.573 sobre 780, me ha salido. Bueno, su comunicación no estaba intermitente, no se ha captado.
Le estaba indicando que en el BD he hallado y me ha salido el numerador 2573 sobre 780. 2500 73. ¿Alguien podría repetir? Porque no se ha escuchado, no he escuchado por lo menos yo. Pero en la corriente y menos IX marcado con rojo. Ese es el problema ahí, que en la corriente IX está marcado con rojo. Abajo lo tomó como si fuera positivo.